Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar de los resultados del trasplante de membrana amniótica liofilizada para la reconstrucción de superficies oculares en diferentes patologías. Como nosotros sabemos, las membranas amnióticas fueron utilizadas por primera vez en oftalmología por de Roth alrededor de 1940 sobre superficies oculares en pacientes con quemaduras por álcalis. El problema es que se utilizaron tanto el amnios como el corion y entonces eso dio pocos resultados. En 1946 ya Thorsby utiliza solamente la parte del amnios y le da el nombre de amnioplastía. Como ya sabemos, la membrana amniótica o amnios es una membrana translúcida que se deriva del ectodermo fetal. Tiene un grosor entre 0.02 milímetros y 0.05 milímetros y tiene tres capas principales, que es el epitelio, la membrana basal y el estroma. Una sola capa de células cuboideas no ciliadas forma el epitelio. Otra característica es que la membrana basal contiene colágena de tipo 4, 5 y 7 y el estroma es avascular e hipocelular. Esto les permite diferentes mecanismos de acción. En el epitelio, los factores de crecimiento y las citocinas van a mantener el microambiente de las células y del epitelio de la córnea. En la membrana basal, la colágena, la laminina y la fibronectina van a ayudar a mejorar la migración celular y a reforzar tanto la adhesión como la prevención de apoptosis celular. En el estroma, este contiene factores de crecimiento, proteínas antiinflamatorias, antiangiogénicas e inhibidores de factores de proteasas que nos van a ayudar a inhibir la inflamación, la neovascularización y la cicatrización. Hay diferentes tipos de preservar las membranas. La criopreservación entonces requiere una congelación de menos 80 grados centígrados y una cadena en frío. La liofilización es un método donde se remueve el agua del tejido por sublimación, se esteriliza con radiación UV y este tiene un almacenaje entre 15 y 30 grados centígrados. Existen muchas indicaciones, estas son de las más importantes en cuanto a la córnea: defectos epiteliales persistentes, úlceras corneales, queratopatía en banda después de retirar esos depósitos cálcicos, quemaduras térmicas o químicas, síndrome de Stevens-Johnson en una resección o posterior a una resección de pterigión y de tumores límbicos también. En cuanto a las indicaciones conjuntivales, es básicamente después de una cirugía para reconstruirla, o ya sea por cicatrización. Otra de las indicaciones es el fimbléfaron y la reparación de bulas filtrantes para el glaucoma. Y en las esclerales, la escleromalacia. El objetivo de mi trabajo entonces fue reportar los resultados de este trasplante de esta membrana liofilizada para reconstruir las superficies oculares y compararlas con las membranas criopreservadas. Mi hipótesis fue que si el uso de las membranas amnióticas liofilizadas acortaba el tiempo de recuperación de las patologías que yo estudié en comparación con utilizar una membrana amniótica criopreservada. Este estudio es un estudio ambiespectivo intervencional de una serie de casos. Lo realicé con pacientes captados en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Nuestra Señora de la Luz, y entre los criterios de inclusión están pacientes que tuvieran diferentes diagnósticos pero con indicación del trasplante de membrana amniótica de cualquier edad y sexo y que firmaran el consentimiento informado. En su primera visita, todos los pacientes tuvieron una historia clínica completa. Los pacientes que se operaron durante el 2011, se les colocó una membrana amniótica criopreservada, y a los pacientes operados durante el 2012, una membrana amniótica liofilizada.
Las evaluaciones fueron las siguientes: en el primer día posterior a la cirugía, después una vez por semana hasta completar 4 semanas, y utilizamos las siguientes definiciones. El porcentaje de integración es el porcentaje en el que mejoró dicha patología, y el porcentaje de degradación es el porcentaje en el que se absorbió la membrana amniótica. Tuvimos 10 pacientes, de ellos 5 fueron para membrana criopreservada y 5 para liofilizada. Las patologías fueron delena escleral, úlcera neurotrófica, defecto epitelial persistente posterior a una cirugía, defecto epitelial persistente en pacientes con queratitis ulcerativa periférica y resección de pterigión. En esta tabla podemos ver la degradación. Recordemos que es cuánto se absorbió la membrana amniótica. En esta línea se ven de 1 a 3 semanas y abajo es el número de membranas. Entonces, como podemos observar, la mayoría de las membranas criopreservadas se degradaron desde la primera semana, y a la tercera semana ambos tipos, tanto criopreservada como liofilizada, ya estaban degradadas. Esta tabla es la tabla de integración, que es el porcentaje en que la patología mejoró, donde vemos que de todos los pacientes, los primeros en integrarse fueron los de la membrana liofilizada a las primeras 24 horas, y el 60% de las membranas se integraron totalmente en la segunda semana. De estas, la mitad fueron criopreservadas y la otra mitad fue liofilizada. Y en la línea roja podemos ver un proceso de integración donde se muestra la tendencia progresiva para todas las patologías de mejorar, y bueno, la evolución más lenta lo pudimos ver en defectos epiteliales persistentes secundarios a queratitis ulcerativa periférica. Nuestras conclusiones fueron que el trasplante de membrana amniótica liofilizada promueve la epitelización de la conjuntiva y de la córnea en las diferentes patologías que estudiamos, y que la membrana amniótica liofilizada se degrada igual que la membrana criopreservada, pero que inicia su integración más tempranamente. Gracias por su atención. Bueno, buenas noches. Primero que nada, pues una felicitación a la doctora Diana. Muy buen trabajo, Diana. Para comentar tu trabajo, pues es una mezcla de comentarios y alguna pregunta que tengo por ahí de dudas de la metodología del trabajo. Pues antes que nada, los comentarios. Yo creo que para mejorar, sobre todo con miras de extender tu trabajo, de ampliarlo un poquito más, obviamente el número de pacientes, ¿no? Es una serie de casos, 10 casos es poquito, pero nos da una muy buena idea de los resultados que pudiste obtener. Como comentarios, un poquito más, tal vez ahondar en la definición específica sobre lo que es degradación e integración. En la literatura hay muy pocas referencias sobre lo que es la degradación de la membrana. Generalmente cuando se habla de degradación de la membrana amniótica es procesos líticos, inflamatorios que destruyen la membrana en las primeras 24 o 48 horas. Entonces, sobre todo estamos hablando de procesos inflamatorios agudos como el PUC que tú mencionaste, o en el caso de Steven Johnson, o quemaduras. Entonces, sobre todo, aclarar un poquito esa parte de la degradación. La integración, pues sí está bien, como tú lo mencionabas. Generalmente, a la semana, tenemos que la gran mayoría de los pacientes en estado inflamatorio controlado integran la membrana amniótica. Quiere decir, el momento en que se integra es cuando empieza a epitelizarse la membrana amniótica, sigue como andame para el epitelio conjuntival o corneal. Tal vez aclarar un poquito más esos conceptos en el trabajo con miras de, a lo mejor si lo vas a publicar en algún lugar, probablemente te lo vayan a criticar por ahí eso. Aclarar un poquito más el manejo posquirúrgico, el manejo que tú le diste a los pacientes después de la cirugía. Es importante, si le diste esteroide, si le diste ciclosporina, si le diste antibiótico, tal vez igualmente con fines de publicación te lo van a clicar un poquito por ahí en ese aspecto y nada más agregarlo. ¿Seguro que lo tienes? Nada más agregarlo ahí. En criterios de exclusión, muy importante. Saber a qué pacientes no les pusiste o les pusiste. Está muy bien especificado, pacientes con criterios para la inclusión, pero la exclusión ahí nos falta un poquito. Finalmente, especificar también la técnica quirúrgica que utilizaste para poner la membrana amniótica. Especificar si usaste suturas absorbibles, no absorbibles, nylon 10-0, puntos continuos, separados, o si usaste tisucol o, bueno, por decir marcas, pegamento tisular. Sobre todo en ese aspecto.
Importante también establecer el método que utilizaste para ver el porcentaje de biointegración. Ya tenemos muchísimos softwares disponibles para tomar una fotografía, medir el área y saber cuánto, digo en milímetros cuadrados tal vez, definir cuánto se integró la membrana, y yo creo que te daría un poquito más de objetividad en la medición, más que decir solamente el porcentaje. Poner fotografías en tu estudio, seguramente, digo, ahí nos presentaste algunas fotografías, pero poner fotografías de tus pacientes posquirúrgicos es muy importante. Sabemos que la mejoría en los pacientes que les va bien es impactante, en los pacientes que les da con membrana amniótica y con alguna patología inflamatoria, efectos epiteliales, es muy notoria la mejoría. Entonces una fotografía es muy buena, una fotografía clínica. Especificar finalmente en casos como el de la queratitis ulcerativa periférica, sí o no el paciente ha estado controlado previamente. Sabemos que eso es muy importante en el éxito o no del tratamiento. Sabemos que al paciente que no está controlado sistémicamente y que le pones una membrana, por mejor que le pongas la membrana y por más bonita que esté, sea liofilizado o criopreservada, la va a derretir en un día si no está controlado. Entonces, por ahí viene también un poquito el comentario del éxito o no éxito en este paciente, por ejemplo. Entonces, establecer muy bien eso. Y finalmente en la discusión pues tenemos muchísimos antecedentes ahí, pues los doctores Jefferson, Harminder Dua y San Juan también tienen mucha experiencia en esto y tienen algunos estudios, sobre todo en membrana criopreservada. Realmente en liofilizada no hay mucho, entonces es muy buena la oportunidad para que le des un empujón por ahí a ese trabajo. Yo creo que tendría muy buena oportunidad de publicarse muy bien. Y básicamente es todo. No tengo ninguna pregunta. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta sobre el trabajo de la doctora Diana. ¿Nadie? Pues yo creo que sería todo, doctor. Pues vamos a darte la bienvenida al Centro Mexicano de Córnea.